Bueno, Marc Vidal es analista económico. Buenas noches, Marc. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Es inevitable pagar una luz tan cara en España en momentos de coyunturales porque ha venido una ola de frío, porque no tenemos los molinillos funcionando, porque el sol no calienta y la energía solar tampoco sirve, etcétera, etcétera? A ver, inevitable, no. Lo que pasa es que tenemos un problema de base, y es que tecnológicamente hablando nuestro país tiene algunas deficiencias que arrastramos y que a la hora de convertir la electricidad o convertir la energía en lo que al final llega a nuestras casas, pues no lo tenemos extremadamente bien compuesto. Hay países nórdicos que lo tienen esto mucho mejor resuelto, y cuando comparamos precios al final pues descubrimos que no lo tenemos bien. De todos modos, algunas cosillas que estaba escuchando ahí, nosotros tenemos un problema sobre todo con un tipo de electricidad que nos llega. Es el que tiene que ver con la tarifa regulada, lo que se llama el PVPC, que es la que realmente va a ese tipo de casación, a esa subasta diaria donde el kilovatio más caro es el que al final acaba llegándonos a nosotros. Y el problema que tenemos sobre eso, y es el que afecta y el que convierte nuestra electricidad en muy cara en momentos muy puntuales, es que afecta especialmente a las familias más vulnerables, a las personas más vulnerables, porque precisamente esa es la tarifa obligada que tienen que tener los hogares que acceden al bono social, lo cual, como les obligas a eso, son los que realmente tienen una afectación más alta cuando sube el precio de esta manera, y lo cual es terrible, ¿no? Y luego además tenemos ese dato que es incontestable, el hecho de que solo el 35% de la factura sea consumo de electricidad. Lo demás son impuestos y cosas que pagamos porque tenemos que pagarlas y no sabemos por qué. Claro. Pues es que es incluso tal vez más grave, ¿no? Estaríamos hablando de un 60% prácticamente de la factura, que son impuestos, subvenciones, tasas, mil historias que hay ahí que no puedes tocar o que nadie se atreve a tocar, y que son derivadas ya de ejercicios muy anteriores, ¿no? Y además a todo eso aparece el IVA, es decir, que seguramente cuando hablamos de porcentaje final de qué es lo que paga el usuario, que tiene que ver con la parte fija, ¿no?, que es la contratación de kilovatios o lo que sea, y la otra, que es la variable, es la que vamos gastando en función de lo que vamos necesitando, pues a veces incluso puede ser todavía más grave que eso. Pero el tema del IVA, que realmente es el debate ahora mismo, a mí me sorprende mucho que haya debate sobre esto, sinceramente, porque es que hay una directiva europea, la directiva del IVA europeo, que tiene un artículo, el 102, que te lo leo textualmente. Dice: los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista un riesgo de distorsión de la competencia. Fíjate. Bueno, pues quitamos distorsión de la competencia y podemos cumplir ese artículo 102, que es el que dice que pueden hacer lo que les dé la gana al gobierno. O sea, lo mismo que pasó con las mascarillas. Claro. Exactamente el mismo caso de las mascarillas. Claro. Pero es que, ojo, en las mascarillas no ponía el artículo mascarillas, pero claro, es que en este pone electricidad. O sea, usted mismo, ¿no? Usted puede negarme que Europa hace X o que Luxemburgo hace W. Pero la cuestión, la realidad es que el artículo 102 de la directiva de IVA europeo te dice eso. Es más, hay un control sobre los IVAs que tú propones, pero no te pueden decir que no a lo que tú propongas, simplemente les informas. Y esto, que parece que nadie quiere debatir o que nadie pone sobre la mesa, y al final acaban con ese debate político estéril y que no habla de lo que realmente le pasa a las personas, es que quieren saber exactamente cómo solucionar este problema, porque no se acabará ahora. Ahora hay un pico de necesidad eléctrica por culpa de que no hay sol o no hay viento y vamos al ciclo combinado, pero puede pasar lo mismo en verano, que haya sol, pero a lo mejor no hay viento, y resulta que el ciclo combinado pues será afectado. Un detalle solo: en Francia, el 71% de la electricidad que llega a los hogares de las personas se produce en centrales nucleares. Claro. Eso que estamos todos ahí diciendo, qué terrible, qué terrible. Bueno, pues a ver cómo solucionamos el problema de que nuestra capacidad de generación de electricidad está bastante por debajo de lo necesario, porque si no acabamos siempre en el ciclo combinado. Ahora, Mar, fíjate, ese artículo que nos recuerdas del IVA, pues es el que ha puesto en evidencia a la ministra portavoz del Gobierno y de Hacienda, la señora Montero, cuando decía ayer que, hombre, le preguntaban ¿por qué no baja usted el IVA? Efectivamente, el 21%, que es lo que le pagamos de IVA en la factura de la luz, ¿por qué no la baja el Gobierno? Y decía ella, Bruselas nos viene llamando la atención por el abuso del IVA reducido, como diciendo, no bajemos tanto el IVA en España que nos van a dar un toquecito. Y añadía incluso, no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa, cuando hay un artículo que efectivamente
como decías antes, Fátima, igual que con las mascarillas, igual que con las mascarillas. En fin, es un problema el que tiene este gobierno con la verdad bastante notable y evidente. Es un problema ya crónico, ¿no? El no decir la verdad, vamos. Tiene un problema. Cuando sobre todo. Cuando es tan evidente todo, ¿no? Cuando sobre todo te van a poner la cara colorada en un minuto, porque se sabe perfectamente que Bruselas permite esa bajada del IVA. Entonces es absurdo intentar engañar a la opinión pública de esa manera, sabiendo que es fácilmente comprobable que no es así. No se sonrojan, o sea, se sonrojan cuando dicen la verdad, porque es que es increíble, o sea, os lo digo de verdad, o sea, en este caso además es flagrante. El problema no está en si el IVA lo pueden bajar o no. Ellos pues al final lanzan mensajes y tienen a todo su ejército que intenta componer un mensaje y una historia que acabe siendo parecida creíble. El problema está en que no hay dinero. Como no hay pasta, como no hay capacidad para invertir las cosas que tienen que invertir, ni en modernización ni nada por el estilo, y el dinero es el maná ese que tiene que venir de Europa, ellos consideran que cuanto menos molesten a Europa, mejor. No vaya a ser que a alguien se le ocurra poner otro pero o alguna condición anexa al final de la historia, pues hay un temor terrible, y es que no hay un duro. O sea, estamos entrando en la peor fase de esta historia cuando empecemos a evidenciar que no hay ingresos, y como no hay ingresos ni por IRPF, ni por IVA, ni por nada, el dinero. O sea, 1 millón, 1.000 millones, 2.000 millones van a ser todo lo que... Vamos, lo irán a buscar debajo de las piedras. Nos los van a buscar debajo de las piedras. Eso está más claro que agua. Es evidente. En fin, bueno, nuestro deber es contar la verdad, y así lo estamos haciendo, y poner en evidencia aquellas cosas que chirrían, como el hecho de que efectivamente el gobierno, la señora Montero, ministra de Igualdad, o la señora Montero, ministra de Hacienda, saben que el gobierno tiene potestad para bajar del 21% al 10, al 9, al 8, al 4% el IVA de la factura de la luz, y así encarecer menos ese subidón que ha experimentado. Y por lo menos haría algo. ¿Pero lo va a hacer? Pues nos tenemos que no, Álvaro. No, que no lo va a hacer. Que no. Pero es por lo que dice Mar, es que necesita buscar debajo de las piedras, sacar dinero. Problema. O sea, la ministra se inventa lo de Bruselas porque necesita una excusa para no bajar el IVA, y no me parece mala excusa, en el sentido de que yo creo que ella no es que esté diciendo que no se puede hacer, ya sabemos que legalmente se puede hacer. Ella lo que está queriendo decir es que España ahora mismo está muy advertida por Bruselas por el excesivo déficit público que tiene, y si baja encima el IVA de la electricidad se va a disparar aún más ese déficit, porque se dejarán de ingresar impuestos. Pero no, a lo mejor es lo que quiere decir, que no se podía bajar, pero no es lo que ella lo que te está diciendo es que se nos ha advertido por bajar otros IVAs reducidos. Es que no es verdad. Porque se está perdiendo capacidad recaudatoria. Es que no es verdad, Álvaro. Es que tampoco eso es verdad. No hay tantos IVAs reducidos en este país. O sea, si buscamos en otros países descubriremos que sí que... ahí veremos dónde hay IVAs reducidos. No hay tantos IVAs reducidos. Es más, hay algunos IVAs que es de vergüenza ajena que no estén reducidos, ¿no? Y no vamos a relatarlos ahora. El problema, repito, es que no hay pasta. Y sería bueno que lo dijeran. Escúchenme, no puedo bajar el IVA de nada, no puedo reducir los impuestos en nada, porque realmente no me cuadra esto. No me cuadra. Y os los voy a subir, además, claro. ¿No? O sea, ideológicamente considero que tengo que subir impuestos cuando las cosas van mal. Hay otros que a lo mejor pensamos que es mejor bajarlos cuando las cosas van mal, porque es un equilibrio que consideramos más factible. Pero bueno, si ellos piensan así, pues se lo aceptamos, pero que lo digan de verdad, porque lo que no puede ser es mantener una versión totalmente ficticia sobre el por qué no bajo el IVA de algo que la gente hoy en día está realmente preocupada, porque es que hay algunos que no encienden la luz de su casa pensando que yo cómo voy a pagar esto, por Dios. Ya, pero es que este es o era el gobierno progresista que iba a luchar contra la pobreza energética y contra la pobreza en los hogares y contra todos aquellos que no podían pagar el recibo de la luz. Es el gobierno que va a tener en una factura en el mes que más se necesita y que más lo necesitan las familias, una factura con una subida del 27%, que siguen diciendo, Marc, que son unos pocos euros, porque la versión oficial por parte de algunos ministerios es que esto es cuestión de poquitos euros. Claro, es que entramos en unas contradicciones en las que la realidad choca contra... Pero no le pidamos... La gente no se ha dado cuenta de un detalle. O sea, es que empieza enero, esto no es una cuesta, esto es el turmalé. Subida de cuotas de autónomos, subida de impuesto de gasóleo y biodiesel, subida del IBI,
IBI, subida del IVA en las bebidas azucaradas, esta no te lo bajo, subida de tasas en correos, subida del impuesto de matriculaciones, subida de las tasas de primas de seguros. Pero bueno, o sea, ¿cómo pretenden que este país salga del hoyo? Yo comparto lo de las subidas de impuestos, pero sí que me parece un poco injusto exigirle a este gobierno que arregle la factura de la luz cuando llevamos arrastrando este problema tantos años. Y no ha sido capaz de hacerlo tampoco el Partido Popular. Ese gobierno que lo prometió. Una parte del gobierno irresponsable, como es Podemos, que promete lo que no puede hacer y que, claro, ahora se han visto en la contradicción. Está en el pacto de gobierno de la coalición. Sí, pero que eso es lógicamente es algo que se dice cuando estás en la oposición y crees que nunca vas a gobernar. Bueno, pues, y ahora, claro, están gobernando y, claro, han prometido que les van a dar gratis a todos la luz y no pueden hacerlo. Lo mínimo que podemos hacer los ciudadanos es exigir las cosas que se nos prometen. Creo que debemos criticarles por ser tan irresponsables y también denunciar la mentira de la ministra. Pero eso de exigir que nos bajen el IVA de la luz, creo en este momento que es una cosa irreal, porque entre otras cosas sabemos que el gobierno lo que va a hacer es subir 2 puntos el IVA en cuanto pueda. O sea, que no va a bajarlo, va a subirlo. Estoy de acuerdo en una cosa, un detalle. Sí. Es verdad, lo he dicho al principio, esto es algo que se arrastra de hace tiempo, que eso de que tenemos el mercado no intervenido, el mercado está súper intervenido, el eléctrico, o sea, aquí está todo totalmente enreglado y realmente el problema viene de lejos, nadie se ha puesto sobre esto, el tema de la casación de precios con respecto a la tarifa, esta tarifa que afecta a 11 millones de hogares en este país, o sea, esto se podría haber empezado a solucionar hace mucho tiempo. Ahora, estos prometieron solucionarlo de forma rápida y eficiente y tampoco lo han hecho. La cuestión no solo es un problema del gobierno actual, es una cosa más general, pero el tema del IVA y las cosas que explican sobre el tema sí que es de ellos.